El día de hoy, dando seguimiento a lo que el hermano Daniel nos compartió la semana pasada, ¿verdad? Que se abrió la escritura en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El hermano compartió esos primeros 5 o 6 versículos. Y hoy queremos meditar un poco más acerca de ese versículo 5, pero saltándonos a lo que el profeta estaba, valga la redundancia, profetizando en ese momento. Porque en Isaías 53:5 nosotros leemos acerca de Cristo que mas él herido fue por nuestras rebeliones, mas Cristo fue herido por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue molido a causa de nuestros pecados. Y luego dice Isaías, el castigo de nuestra paz, paz con Dios, reconciliación con Dios, el castigo de nuestra paz y reconciliación con Dios, como dice 2 Corintios 5, fue sobre él, fue sobre Cristo Jesús, y por su llaga, por su sacrificio, fuimos nosotros curados o salvados o perdonados o redimidos. Amén. El título del día de hoy es la derelicción. La derelicción, o bien el abandono de Cristo. Y ubicamos el texto del día de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Evangelio de Mateo 27, 46. Y dice la Escritura que cerca de la hora novena, este es Cristo Jesús estando crucificado, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto quiere decir, dice la Escritura, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a poner atención en los distintos puntos o aspectos de esta enseñanza. ¿Por qué razón? Porque yo creo con todo mi corazón de que cada punto, cada aspecto, cada palabra que nosotros hoy saquemos de esta enseñanza es demasiado importante. Si nosotros hablamos del Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Este es el Evangelio. El mensaje de la cruz. Como Pablo dijo, que yo no me he propuesto otra cosa sino conocer a Cristo y a este crucificado. Pablo, el gran teólogo, podía predicar acerca de toda la ley, de todos los profetas. Él podía predicarnos acerca de escatología y todas las cosas. Sin embargo, había un tema central en la teología de Pablo, en la creencia de Pablo, y era la cruz del Calvario. Cristo Jesús crucificado. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. De eso es lo que estaba hablando el profeta Isaías. Cuando el eunuco iba en su carreta y se le acercó el evangelista, le preguntó, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Y por el Espíritu Santo se le abrió la Escritura. Entonces nosotros como cristianos, como dijo Daniel el domingo pasado, tenemos toda la certeza que Isaías 53 es la profecía acerca de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, dando su vida en expiación por nuestros pecados. La humillación de Cristo no fue un solo punto en su vida humana, sino una línea continua, la cual inició en Belén y culminó en el Calvario. Pero fue en el Calvario donde se alcanzó el clímax de su humillación. Más aún fue durante esas 3 horas de oscuridad y de tiniebla, el momento cumbre de su sufrimiento. Y ahí donde encontramos las palabras de mayor angustia que se hayan escuchado en toda la eternidad. Y esas palabras fueron, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y a esto se le conoce técnicamente como la derelicción.
La derelicción es un término, podemos decirle técnico, un tecnicismo, pero quiere decir el abandono, el desamparo. Derelicción quiere decir ser dejado, ser abandonado, ser desamparado, ser desertado. Entonces, por esa razón le hemos puesto a nuestro título el abandono de Cristo. ¿Por qué razón? Porque hubo un momento en la historia de la eternidad, no digo de la humanidad, sino de la eternidad, en la cual la unidad de la Trinidad estaba ahí, pero cuando Cristo Jesús se hizo hombre, cuando Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, cuando el Hijo de Dios se humilló y tomó forma de un hombre, forma de siervo, y fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, en ese momento, esa comunión, esa intimidad, esa comunicación entre Jesús como ser humano, la persona de Cristo Jesús como ser humano, fue dejado, fue abandonado, fue desamparado, fue desertado por el Padre en un momento. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, porque ¿saben algo? A veces nosotros, como uno de los evangelios lo hace, a veces nosotros nos damos cuenta que vamos por una carretera, vamos en nuestra carrera y vamos viendo los puestos, los restaurantes, quizá llevamos hambre, pero no nos vamos deteniendo, solo vemos los rótulos y decimos, ahí quedó un puesto, ahí quedó otro, y podemos continuar nuestro andar, pero es hasta que se detiene el vehículo y nos bajamos del vehículo y nos sentamos a la mesa y pedimos el menú y solicitamos la comida y comemos. En ese momento es que nos damos cuenta realmente de las cosas que hay alrededor. La vida del Señor Jesucristo, si nosotros leemos los evangelios, camina, anda, pero sabemos que los 4 evangelios se detienen y se pausan mucho tiempo en el Calvario del Señor Jesucristo, en los sufrimientos del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque como dijimos, ese es el clímax de la humillación del Señor Jesús. Pero, dentro de toda la historia, de toda la narrativa de la humillación del Señor Jesucristo, nosotros vamos a profundizar un poco más, nos vamos a detener un poco más, como cuando hicimos la parada en Getsemaní, ahora vamos a hacer la parada en la cruz, pero vamos a irnos desde la hora 6ª hasta la hora 9ª de Cristo Jesús, colgado en el madero. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Sin embargo, la Escritura nos dice, ustedes conocen en Deuteronomio 29:29, que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. La enseñanza es que hay cosas secretas, hay secretos que solo le pertenecen a Dios. Y esos secretos Él no los ha querido manifestar, no los ha querido revelar o desvelar a nosotros los seres humanos. Y ahí es donde debemos de saber que el Señor Jesucristo, en su vida podemos encontrar algunos secretos que Dios no nos quiso revelar. Por ejemplo, en la vida de Cristo tenemos la juventud. Todo lo que nosotros leamos acerca de qué hizo Jesús en su juventud hasta que entró a los 30 años a su ministerio público es especulativo. Todo es absolutamente especulativo y podemos escuchar que dicen es que Jesús se fue a la religión oriental y por esa razón es que Él pudo hacer esos milagros. Es que Jesús se fue a India y ahí estuvo siendo entrenado por estas personas, etc. Todo es especulativo. Dios no nos revela eso. Otro gran secreto que Dios no nos ha querido revelar es lo que sucedió en Getsemaní. En Getsemaní ustedes recuerdan que el Señor aún dejó a sus discípulos, aquellos 3 discípulos, los más íntimos de Él, les dijo, quédense aquí. Y Él se fue como a una distancia de un tiro de piedra solo. Y ahí es donde dijo aquellas palabras, mi alma está batida hasta la muerte, por favor oren. Y Él se fue solo. Y ahí Él estaba en una comunión íntima con el Padre. Y nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que Jesús estaba diciendo en esas oraciones. Es especulativo también. Pero en la cruz del Calvario nosotros encontramos el mayor de los secretos que Dios no nos ha querido revelar. Por lo tanto,
Por lo tanto, absolutamente todo lo que la teología o las personas quieran indagar de lo que sucedió en esas 3 horas de tinieblas, todo es especulativo y necedad. Hoy no tenemos ningún propósito de decir, vamos a ver qué es lo que hubo entre la transacción de Dios Padre y Dios Hijo en la cruz del Calvario con el Espíritu Santo, porque eso Dios quiso poner un velo para que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta de lo que sucedía en ese momento. 3 horas de oscuridad. Amén. Vamos a leer antes de orar 3 versículos claves en la Escritura. Citamos Isaías 53, 5 y 6, que es donde quedamos en la enseñanza anterior, que dice la Escritura: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios Padre, cargó en la persona de Cristo Jesús, en él, el pecado de todos nosotros. Salmos 22, versículo 1 y 2, y nosotros comprendemos de que mientras David estaba inspirado por el Espíritu Santo escribiendo este salmo o componiendo este salmo, lo decía en primera instancia de sí mismo, pero inspirado por el Espíritu era la profecía acerca de los sufrimientos del Señor Jesucristo, la humillación de Cristo y la exaltación del mismo. Amén. Igual que Pablo le escribe a los filipenses utilizando un ejemplo acerca de la humillación de Cristo, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, pero luego la exaltación de Cristo. Del versículo 9 en adelante, cuando dice, mas Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Dice el Salmos 22, 1, 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la cita que el Señor Jesucristo está exclamando en la cruz del Calvario. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Encontramos ahí un grito, un gemir de angustia de un siervo de Dios que está sufriendo. A propósito, en Isaías 53, en esos capítulos nosotros los conocemos como el siervo sufriente de Dios. Y Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas. Cerca, aproximándose al finalizar, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El día de hoy entonces tenemos una verdad doctrinal que es la que nos vamos a llevar en nuestra mente y llevar al corazón. La verdad de la enseñanza de hoy es que Jesucristo fue realmente abandonado, o sea, fue abandonado en realidad por Dios el Padre en la cruz del Calvario, pero esto fue por un tiempo, al recibir como sustituto por el pecador el castigo por causa de nuestros pecados. Amén. Repito, para que nos llevemos esta verdad, porque en base a esto vamos a desarrollarles la enseñanza. Jesucristo fue realmente abandonado por Dios Padre en la cruz del Calvario, y esto por un tiempo, al recibir como sustituto el castigo por causa de nuestros pecados. Primero, hoy vamos a hablar un poco acerca de qué son esas tinieblas. Versículo 45, Mateo 27 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Nos tiene que llamar la atención qué significan las tinieblas, por qué hubo tinieblas. Si nosotros nos damos cuenta, en el nacimiento del Señor Jesucristo era de noche, ¿cierto? Y estaban unos pastores ahí que estaban cuidando el rebaño. La noche es oscura, pero ¿qué sucedió? Dice el Evangelio de Lucas. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor.
O sea que el nacimiento de Cristo Jesús vino acompañado de luz. También el Evangelio de Juan nos dice que el Señor Jesucristo es la luz. Dice Juan 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hablando de Cristo Jesús. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Jesucristo dijo de sí mismo también que Él era la luz. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo el ministerio de Cristo Jesús, la vida de Cristo Jesús, todo estaba rodeado de luz, excepto las 3 horas cuando Él estuvo en el Calvario. Esas 3 horas tienen un gran significado. Miren, nosotros recordamos, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo fue llevado desde el pretorio, se le puso una cruz que no correspondía a Él, sino que correspondía a otro malhechor. Sospechamos que este era Barrabás. Y era tan pesada que no la aguantó, no la soportó después de haber sido deshidratado, humillado, etc. Y vino un Simón de Cirene a quien le pidieron que le ayudara para cargar esa cruz hasta que llegó a un lugar que se llamaba Gólgota o el lugar de la calavera. Y en ese lugar que estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, iban 2 malhechores también y al Señor Jesucristo lo crucificaron en una cruz a la par de 2 malhechores. Y en este tiempo estos 2 malhechores le estaban injuriando, además de todos los sacerdotes, los gobernadores y las personas que pasaban por ahí, se burlaban de Él, se mofaban de Él, hacían escarnio de Él, del Señor Jesucristo, quien estaba en su desnudez incluso, teniendo una gran vergüenza, un gran dolor, no solamente física, sino también emocional. Pero luego de esto nosotros observamos de que cuando a Él lo crucificaron, a Él en ese momento inició a las 9 de la mañana, que la Escritura nos dice que fue a la hora tercera. A la hora tercera, Cristo Jesús fue crucificado en el madero. Y en ese momento, en el transcurso de 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, que es la hora tercera, la hora sexta, hay silencio de parte de Jesús, excepto por 3 oraciones que Él emite. Una de las oraciones es, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Otra de las oraciones que el Señor Jesús exclama es cuando el ladrón en la cruz le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera oración que el Señor emite en estas 3 horas de silencio fue cuando vio a su madre, María, y le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan, el discípulo amado, también le dijo, he ahí tu madre. Pero después de eso no encontramos más palabras, hasta estas palabras que nosotros estamos leyendo en el versículo 46. Dice la Escritura, en el texto que acabamos de leer, que desde la hora sexta, o sea, desde la hora tercera hasta la hora sexta son 3 horas, pero desde la hora sexta, ya llevaba 3 horas de estar colgado en el madero, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Entonces encontramos ahí que desde las 12 del mediodía, cuando el sol está en su cenit, hasta las 3 p.m., hubo tinieblas, oscuridad. Pero vamos a ver, algunos dicen que esas tinieblas, tratando, ¿verdad?, de investigar de qué se trataban esas, algunos dicen que fue un eclipse solar, pero había luna llena en ese momento, entonces se descarta esa teoría. Otros dicen que fue una nube de polvo del desierto que también oscureció el ambiente. Otros dicen que fueron nubes densas, etc. O sea, las personas comienzan a especular acerca de qué pudo haber sucedido, tratando de racionalizar las cosas. Y obviamente eso quitando la autoridad de la Escritura, quitando la divinidad de la Escritura, quitando los milagros de la Escritura. Pero nosotros como cristianos sabemos de que lo que sucedió en ese momento fue la acción sobrenatural de Dios que cubrió con un velo de oscuridad el momento cumbre de la cruz. Nosotros sabemos que ese momento fue
un momento sobrenatural. Hubo un evento sobrenatural de parte de Dios. Y lo que Él hizo fue cubrir como con un velo de oscuridad ante los ojos de los hombres para que nadie viera el momento de la gran transacción. ¿Por qué razón? Porque miren, fue en ese momento, mientras el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní, Él estaba agonizando ya desde ese momento. Él estaba agonizando en su espíritu, mi alma, mi espíritu, mi corazón. ¿Recuerdan ustedes que sí podemos evidenciar de que Él estaba sometido bajo demasiado estrés cuando dice la Escritura que caían al suelo como grandes gotas de sudor, pero eran gotas de sangre porque Él estaba en un estrés extremo? Y entonces Él en ese momento salió victorioso. ¿Qué es lo que sucedía? En ese momento Jesucristo estaba previendo lo que le esperaba. Algunas personas, y lo decimos con respeto, y esto es para que nosotros también comencemos a pensar más profundo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas dicen en teoría de que al Señor Jesús lo que le asustó en ese momento en Getsemaní era ver el sufrimiento físico, era ver los clavos, los látigos que le iban a escupir, etc. ¿Saben algo? A Pedro, su discípulo, lo crucificaron boca abajo, dice la tradición cristiana. ¿Saben algo? A otro de sus discípulos lo decapitaron. ¿Saben algo? A Pablo lo mataron como mártir también. Y ustedes han leído el libro de los mártires de Fox. Los mártires cristianos, si ustedes se dan cuenta de las grandes torturas que los cristianos en toda la historia de la iglesia han tenido, y quizá algunos han sufrido igual o más físicamente, porque tienen que saber que históricamente en aquel momento, dice un historiador, en Judea se crucificaron alrededor de 30,000 personas. O sea, Jesús no fue la única persona crucificada. Se crucificaron como a 30,000 personas. Era una muerte muy, muy terrible. Sin embargo, nos quedaríamos muy cortos, mis hermanos, si nosotros pensamos que eso es lo que al Señor Jesucristo le hizo sudar esas grandes gotas de sudor. Lo que el Señor Jesucristo vio en realidad es ese sufrimiento que estaba pasando durante estas 3 horas de tiniebla. Claro que le dolieron los clavos, claro que le dolieron los látigos, claro que le dio vergüenza, por supuesto que se burlaran de él, que lo menospreciaran. Eso le dolió en su corazón, en su mente, en su cuerpo. Pero más allá, el abandono del Padre, recibir el juicio. ¿Se acuerdan la oración que el Señor hizo? ¿Cuál fue? Padre, si es posible, pasa de mí, ¿qué cosa? La copa. Y esa copa sabemos, mis hermanos, que se refiere a la copa del justo juicio de Dios, la copa de la ira divina, cuando Dios iba a pagar sobre Cristo Jesús todos nuestros pecados. Y a eso es a lo que el Señor Jesucristo, cuando le estaba previendo en Getsemaní, a eso es a lo que el Señor Jesucristo realmente sintió dentro de su corazón para decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. 3 veces oró lo mismo el Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa las tinieblas? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Sepamos que en estas 3 horas fue donde se dio la gran transacción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en Getsemaní hubo una oración, que luego que lo llevaron donde Anás, luego donde Caifás, luego donde Herodes, luego lo trajeron donde Pilato de nuevo, y luego de eso lo llevaron al Gólgota, luego lo crucificaron. Todo eso nosotros sabemos que debía ocurrir, era necesario. Pero fue en estas 3 horas de oscuridad que nosotros debemos de entender donde se da la transacción. ¿Y qué es la transacción? Aquí es donde esa palabra, sustituto, como dice Isaías 53, claramente no es un término teológico, es un término bíblico. Sustituto es un término bíblico. Hay una gran diferencia. Recuerden que un término bíblico lo encontramos en la Biblia y uno teológico no está en la Biblia, pero se utiliza para entender las cosas de la Biblia. Una gran diferencia. El sustituto, Jesucristo, tomando el lugar del pecador en esas 3 horas en la cruz del Calvario, donde Él sufrió el abandono del Padre, donde hubo 3 horas de tinieblas o de oscuridad.
ahí encontramos el mayor de los misterios, y este es el misterio de la piedad, el misterio oculto a los ojos de los hombres. Esta fue la hora de las tinieblas, como dice Lucas 2:9. Perdón, como dice Lucas 22:53. Lucas 22:53 dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y, en otra versión, y la hora de la potestad de las tinieblas. Este era el momento de las grandes tinieblas. Las tinieblas, si nosotros conocemos las Escrituras, generalmente ellas están vinculadas ¿a qué? A un juicio divino, a castigo o a un juicio divino. Voy a leer algunos textos que no los traemos, pero solo pongan atención, porque en el libro de Joel leemos: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá. Día de tinieblas y de oscuridad. A eso se refiere con un día del juicio. Luego dice también Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Una profecía cumplida. El sol se convertirá en tinieblas, un evento sobrenatural que sucedió en esas 3 horas cuando Cristo estaba en la cruz. El profeta Amós dice: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Eso dice él. El día del Señor no va a ser un día de luz, va a ser un día de tinieblas, de oscuridad, que no va a haber resplandor. El profeta Sofonías dice: día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. O sea que vamos leyendo nosotros la Escritura, y todas las tinieblas, toda la oscuridad solamente están reflejando una cosa: el día de la ira de Dios. Entonces, de esto nosotros debemos de deducir que el significado de que hubiesen 3 horas de tinieblas podría ser, uno, para que ese gran misterio quedar oculto a los ojos de los hombres, y para que nosotros no nos atrevamos a especular qué sucedió en esa transacción, pero también para que nos demos cuenta del gran significado de eso, que quería decir juicio divino. Las tinieblas que se vinieron fue por un juicio divino. ¿Se acuerdan en Egipto qué sucedió? Un juicio de tinieblas que no se podían ver ni siquiera las palmas de las manos. Pero en la cruz del Calvario, nosotros encontramos un juicio divino. En la cruz el juicio de Dios descendió sobre la persona de Cristo a causa de nuestros pecados. Por eso les dije, cada palabra que nosotros vayamos a decir el día de hoy es demasiado importante. Ponga atención. En la cruz el juicio de Dios descendió sobre la persona de Cristo a causa de nuestros pecados. El Salvador sustituto estaba en la cruz recibiendo sobre sí mismo lo que correspondía a la maldición del pecador y del pecado. O sea que Cristo Jesús en ese momento, para poder salvarnos, Él fue un sustituto. Repetimos, sustituto quiere decir de que Él hace un cambio, que ahorita el hermano Silvio está sentado en esa silla y yo estoy aquí en el púlpito. Él me va a sustituir. Entonces Él se levanta de su silla y viene a tomar mi lugar y yo tomo el lugar de Él. Eso quiere decir sustitución. Usted es una persona que ha pecado contra Dios. El Evangelio de Cristo nos quiere decir de que usted tiene oportunidad para que sus pecados le sean perdonados. Que Cristo Jesús estaba en ese momento en 3 horas de tiniebla recibiendo el castigo de la ira de Dios sobre sí mismo por causa de aquellos que creen en su nombre. Amén. Pero luego Cristo recibía el castigo penal del pecado. Esto es importante. El castigo penal del pecado, porque la ley no puede ser abrogada.
porque la ley no le podemos quitar ni una jota ni una tilde, tenía que ser cumplida toda la ley. ¿Y qué dice Génesis 2:17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que nos está enseñando este principio es muy claro. El pecado lleva a la muerte. A Adán se le dio un mandamiento. Adán quebrantó el mandamiento. El resultado del mandamiento advertido por Dios era muerte. Adán no murió físicamente de manera inmediata, pero Adán en ese mismo instante murió espiritualmente y después murió físicamente. Pero en ese momento se cumplió la escritura, ciertamente morirás, y Adán murió espiritualmente. Y ahí vamos a entender qué quiere decir morir en la Biblia. Y Romanos 6:23 nos dice claro, porque la paga del pecado es muerte. Entonces hay un castigo penal. Hay una pena de muerte y esta tiene que ser resuelta. Y Cristo Jesús entonces en la cruz del Calvario, en esas 3 horas de tiniebla, estaba en ese momento recibiendo el castigo por la pena de muerte que corresponde al pecado. Y finalmente aquí, ¿qué significan estas tinieblas? El justo juicio de Dios por la maldición del pecado. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces, la ley trae maldición. ¿Será mala la ley? La ley es buena, es santa, es perfecta. Pero la ley tiene un propósito y es revelarte tu pecado. Porque dice Pablo, yo no conocía que era un codicioso hasta que la ley me dijo, no codiciarás. Y así usted puede aplicarse la ley. Yo no sabía que era un adúltero o un fornicario hasta que la ley me dijo, no adulterarás o no fornicarás. Yo no sabía que yo era un mentiroso y que las mentiritas piadosas también tienen una justa retribución, una justa paga, y es la muerte, hasta que la ley dijo, no mentirás. Amén. Y así con cada uno de nuestros pecados. Entonces la ley viene a encerrarnos bajo maldición. La maldición de la ley quiere decir que la ley es santa, es justa, es perfecta. El mandamiento es bueno. Pero aquello que es bueno vino a ser para nosotros maldición, no porque la ley sea mala, sino porque nosotros pecamos en contra de una ley santa. Amén. Entonces, ahí hay un justo juicio y es donde nosotros debemos de saber que hay tinieblas porque Cristo Jesús está como un sustituto en una hora de transacción en la cual Él está recibiendo, cargando toda la culpa de todas aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y que se van a arrepentir de sus pecados y que van a creer de todo corazón en el Señor Jesucristo, pero también por todas aquellas personas que son potencialmente creyentes. Entiéndase esto. Cuando Cristo Jesús estaba muriendo ahí de forma vicaria, Él lo estaba haciendo por todos aquellos posibles creyentes, por todo el mundo potencialmente creyentes, pero la Escritura dice no es de todo la fe. Entonces, ¿qué pasa? Pero Cristo Jesús sí derramó toda su sangre y Él recibió el castigo por todos los creyentes. O sea que todos nosotros, los creyentes que nos hemos arrepentido y creído en Cristo, nosotros en esa transacción le pasamos nuestra culpa a Cristo y Él, nuestro sustituto, recibió las tinieblas en nuestro lugar. Pero también murió por todo el mundo, todas aquellas personas tienen oportunidad. No hay ni un ser humano que no tenga oportunidad de salvación. Pero tiene que hacer una cosa. Dice el profeta, quien ha creído a nuestro anuncio, tiene que creer el anuncio que nosotros le estamos proclamando, el Evangelio de Cristo Jesús. Si leemos en Colosenses 2, 13 y 15, ¿qué dice la Escritura? Dice lo que sucedió en esas horas de tiniebla.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, ese es Cristo, perdonándoos todos los pecados. Luego dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay sentido figurado aquí. Y luego dice lo que estaba haciendo en ese momento, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras estaban esas 3 horas de oscuridad, nosotros no tenemos la más remota idea de toda la gran lucha, la batalla cósmica y espiritual que estaba sucediendo mientras Cristo, el Hijo de Dios, estaba crucificado en el madero. No tenemos la más remota idea de cómo Satanás quería destruirlo, de cómo Satanás trajo a todas las legiones de ángeles caídos, de demonios, en contra de Cristo Jesús. No tenemos la más remota idea de lo que significa cargar con la culpa de todos los pornógrafos, de todos los asesinos, de todos los blasfemos, de todos los drogadictos. No tenemos la más remota idea de qué significaron esas 3 horas para Cristo Jesús. La transacción, cuando Él recibía la culpa por nosotros. Es algo que nosotros no podemos entender. Pero una cosa sabemos, el pecador impenitente, entiéndanse en estas palabras, pecador impenitente es un pecador que no se ha arrepentido de sus pecados. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Si alguno de ustedes todavía no se ha arrepentido de sus pecados y creído en Cristo Jesús, usted está muerto en pecados y es incircunciso de corazón. No ha nacido de nuevo. Usted está muerto. Usted puede profesar ser cristiano, venir a la iglesia los domingos, pero mientras usted no toma una decisión por Cristo Jesús para obedecerle, entonces usted todavía está muerto en sus delitos y pecados. Y dice el versículo 14 que usted tiene un acta de decretos que le es contraria. ¿Y cuál es esa acta de los decretos? ¿Se acuerda que en el día del juicio dice el libro de Apocalipsis que se va a abrir un libro, y ese es el libro de la vida donde están inscritos todos los creyentes en Cristo, pero se van a abrir otros libros, y nosotros le conocemos como el libro de las memorias, en el cual están escritos todas tus rebeliones, todos tus pecados, todas tus maldades, están escritas. Y en aquel día, si no te arrepentís de tus pecados en esta vida, en aquel día se te va a abrir ese libro y va a ser como un acta de decretos en tu contra. Y ahí, ¿qué vas a decir? No hay nada que hacer. Pero para los creyentes, esa acta de decretos que estaba en nuestra contra, bendito Cristo Jesús, fue clavada en la cruz. Nos fue quitada. Todos nuestros pecados nos han sido perdonados. Hemos sido limpiados, lavados, purificados, santificados en Cristo Jesús. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y por eso glorificamos tanto al Señor Jesucristo. Amén. Entonces ahora entrando en lo que quiere decir el abandono. ¿Qué quiere decir el abandono? Este es nuestro segundo punto. El desamparo o la derelicción. Versículo 46 de Mateo 27. Cerca de la hora novena, dice nuestro texto, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso se le llama el desamparo o el abandono, porque en ese momento Jesús es quien nos está testificando que Él clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo dice en la lengua aramea. No nos confundamos, no era hebreo, se hablaba el arameo en aquel tiempo y tampoco se hablaba griego en Israel o en Judea, todavía no. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento el Señor dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, nos traduce Mateo,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis queridas personas, esto se le llama la desolación espiritual. Aquí tienen que entender lo que significa muerte según la Biblia. Según la Biblia, muerte puede ser física y muerte puede ser espiritual. La muerte física es la separación del cuerpo con el alma y el espíritu. Esa es la separación, eso es muerte física. Pero muerte espiritual significa separación de Dios. Necesitamos que se entienda esto. Muerte espiritual significa separación de Dios. Mi hermano, nosotros somos criaturas creadas por Dios. Él es nuestro creador con un propósito: vivir en comunión con Dios. Nosotros no somos como las bestias del campo. Nosotros tenemos alma y un espíritu. ¿Para qué? Para tener comunión con nuestro creador, con nuestro hacedor. La comparación es nítida, pero cuando una persona se levanta, come, bebe, trabaja, reposa, duerme, hace todas sus necesidades físicas y así pasa un día y otro y otro y otro, no es mejor que una bestia delante de Dios. Se los digo con sinceridad. Es una brutalidad, es un bestialismo. Alguien va a decir, ¿qué palabras más duras? Duras son estas palabras, pero necesitamos entender la repercusión de la desobediencia delante de un Dios santo. Él nos creó con el propósito de tener comunión con nosotros. Y el pecado causa separación entre nosotros y nuestro Dios. No es porque Él no quiera, sino porque nosotros preferimos el pecado. Preferimos este mundo. Preferimos la vanidad, preferimos la vanagloria, preferimos el dinero de este mundo, preferimos la fama de este mundo antes que los vituperios de Cristo Jesús, igual que Moisés y todos estos discípulos. Pero muerte espiritual quiere decir que en ese momento Jesucristo sí estaba siendo separado de Dios. La mejor definición de infierno no son tormentos. Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Quieren ustedes saber cuál es la mejor definición bíblica de infierno? Dice la Escritura: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Póngale en su Biblia, infierno, 2 puntos. Infierno quiere decir estar separado de Dios por una eternidad. Infierno quiere decir estar excluido de la presencia de Dios por una eternidad. Cuando un creyente verdadero, cuando un cristiano que ya está acostumbrado a tener una intimidad con Cristo Jesús, con Dios, platica con Dios, llora con Dios, se consuela con Dios, le pone quejas a Dios y hace todo con Dios en su intimidad, y ustedes le quitan a su Dios y que ese Dios lo deje desamparado sin darle los gozos, sin darle los gozos que el Espíritu Santo da, sin darles ese amor, gozo, paz, paciencia, bondad, tranquilidad, fe, mansedumbre, templanza. Si Dios nos quita eso, ¿qué es un cristiano? Nada, nada. El mayor y más digno de conmiseración, como dice el apóstol Pablo. Ahora ustedes se imaginan que nosotros, siendo pecadores, hemos sido redimidos y hemos sido restaurados a la imagen de Cristo, y ahora tenemos una comunión con Dios en un pequeño, corto tiempo, en un corto tiempo de nuestra vida. Pero imagínense ahora al Hijo de Dios eterno, que desde la eternidad hasta la eternidad ha tenido una íntima comunión en la unidad de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que a este Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros, el Hijo de Dios encarnado, por eso se llama Hijo de Hombre, le quiten esa comunión. Para Cristo Jesús, este es el significado de lo que es el infierno eterno. Dice un escritor, un comentarista bíblico,
de que era necesario que la divinidad estuviera en la cruz, pero también la humanidad estuviera en la cruz. Era necesario que el Hijo eterno de Dios, como Dios, estuviera en la cruz, pero que también el Hijo de Dios, como hombre, estuviera muriendo en la cruz, como hombre tomando el lugar de nosotros los pecadores, pero como Dios, Él haciendo una redención con una magnitud eterna, una redención eterna. Esas pequeñas horas para nosotros que el Hijo de Dios, que Dios mismo estaba sufriendo en ese momento en la cruz del Calvario, en estas horas del abandono, equivalen a pagar por la eternidad del infierno por cada ser humano. ¿Entendemos eso? No lo entendemos completamente, pero nosotros caminamos ¿cómo? Caminamos por fe y no por vista. Amén. En ese momento el Señor estaba siendo el sustituto del pecador. Y dice la Escritura en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es en Cristo Jesús. Tenemos que aclarar algunas cosas con respecto a este abandono, a esta separación espiritual entre Dios y la persona de Jesús. Primero tenemos que saber una cosa, que el abandono fue un abandono real. Fue real y no fue en mera apariencia. Que no solamente fue un abandono físico, porque lo abandonó Pedro, porque lo abandonaron los discípulos, porque Judas ya lo había traicionado, porque Pedro lo negó 3 veces, porque los otros discípulos salieron corriendo en aquel momento en el huerto de Getsemaní. Lo abandonaron sus discípulos, sus amigos íntimos. Pero en este caso también el Padre lo estaba abandonando. Por eso las palabras dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se dan cuenta que las palabras de Jesús no son Padre, Padre? En ese momento era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el Padre en ese momento lo había abandonado, lo desamparó. Y esto tiene una repercusión eterna, un significado eterno para nosotros. Fue en verdad, fue en realidad. Miren, algunas veces Dios puede como ocultar el rostro de los santos o de las personas creyentes por prueba, como para decir: voy a probar a ver si me necesitas. Y como que el Señor se retrae y se oculta y no te está ayudando, pero en realidad Él está con vos. En otras ocasiones el Señor se retrae de su presencia por algún castigo, alguna reprimenda, porque algún cristiano cayó en algún pecado y entonces Él se separa para que sienta el castigo, la reprensión de parte de Dios. Y el cristiano dice: ay, pero ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué me siento como muerto? ¿Por qué me siento como que no tengo vida espiritual? Porque Dios en ese momento te está dejando ahí desamparado, pero no te abandona completamente, a menos de que seas una mente reprobada. Pero luego, este abandono para Cristo Jesús fue un abandono real, abandono físico, pero también un abandono espiritual. Ustedes saben lo que dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Lo que a nosotros nos sorprende es como en muchas religiones que se llaman cristianas, que son pseudo cristianas porque no son verdaderamente cristianas, en esas religiones que se llaman cristianas les gusta tolerar el pecado. Les enseñan a que pequen y todos pecan y todos viven en pecados. Y el pastor, como vive en la práctica de pecados, le enseña a la congregación que es normal vivir en la práctica de sus pecados. ¿Y qué sucede con eso? Ellos dicen: nosotros tenemos comunión con Dios. Y comienzan a decir que están llenos del Espíritu y hablar en lenguas que no son lenguas espirituales. Y dicen: nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Pero si les leemos la Escritura que dice esta verdad, que las iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios, y que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Si ellos supieran realmente la Biblia y lo que le sucedió a Cristo Jesús, que aquí Isaías 59:2 cumple esto en la persona de Cristo, dice:
y vuestros pecados, o sea, cuando Cristo cargó por la culpa de nuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Por eso es que el Salmo 22 está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Porque en ese momento, aunque Jesús le clamara a Dios, la Escritura, la ley decía que por culpa del pecado había una separación, una división entre Dios y la persona de Jesús, hombre. ¿Por qué razón? Luego dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ese significado es el significado de lo que hace el pecado. Y entonces, si usted, querida persona, vive en la práctica de sus pecados y usted no se ha arrepentido y usted dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo tengo comunión con Dios, yo le oro a Dios y Él me escucha, y usted vive en la práctica de sus pecados, usted lo que tiene es un engaño religioso. Está engañado. ¿Y a quién le vamos a creer? ¿A su propio corazón o le creemos a la Biblia en Isaías 59:2? Yo creo que hay que creerle a la Biblia. Amén. Entonces fue un abandono real, un abandono en el espíritu, pero sepamos una cosa, fue temporal, no fue permanente, fue temporal. Pero esa temporalidad tenía una implicación eterna para nosotros. Otra cosa que debemos de saber es que Jesús nunca dejó de ser Dios. Esto es importante que lo sepamos. Jesús nunca dejó de ser Dios, aunque fue abandonado por el Padre, pero Él siempre fue Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, la Trinidad no se deshizo. Si se deshace la unidad de la Trinidad, entonces nosotros ya no tenemos a Dios. Nunca Dios Padre, Dios Hijo eterno, engendrado por Dios desde la eternidad, no creado, consubstancial, coigual y coeterno con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre, nunca se separó. Y el Espíritu Santo estaba siempre en la unidad de la Trinidad. Entonces, eso debemos de nosotros preservarlo como una de las grandes verdades. El Verbo eterno, el Hijo de Dios. Sin embargo, encontramos aquí la gran necesidad por la cual Dios se tuvo que hacer hombre. Aquí es donde nosotros encontramos a Dios hecho hombre. ¿Por qué razón? Porque solamente como hombre podía tomar el lugar del hombre. No lo podía hacer como Dios, tenía que hacerlo como hombre. Entonces, Jesucristo, la persona de Jesucristo como ser humano, fue quien fue desamparado. Pero el Verbo eterno de quien nos habla Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo eterno nunca dejó de tener esa unidad. Amén. Es importante y esto es un gran misterio. Nuestro cristianismo tiene grandes misterios. O sea, podemos decir que la Trinidad puede ser distinguida, pero nunca puede ser dividida. Podemos en la Trinidad nosotros distinguir a la persona del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca puede ser dividida porque es unida. Oigan, otra cosa que debemos entender es que Jesucristo siempre se mantuvo santo, sin mancha, inmaculado. Primera de Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No quiere decir que él tuvo pecado o que literalmente él era un pecador. No, eso es una blasfemia. Él recibió la culpa por nuestros pecados. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, estamos hablando de la cruz. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿A quién está citando Pedro? A Isaías 53. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. La ley en la antigüedad, cuando se sacrificaban los animales, tenían que hacerlo de manera continua los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque ese sacrificio no era suficiente para lavar los pecados y limpiar las conciencias de las personas. Era un tipo, una figura de lo que había de venir, el sacrificio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Eso es sustitución, transacción. El justo
en el lugar de los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí tenemos, Jesús como hombre murió, literalmente murió. Pero en el Espíritu y el Espíritu Santo estaban ministrando en esas 3 horas. En el Espíritu fue vivificado. Amén. Entonces Jesús siempre se mantuvo santo. No quiere decir de que Él se manchó con nuestros pecados. No, no, no. Jesús cargó con nuestros pecados, pero no que Él fue un pecador. Nunca fue un pecador. Jesús, santo, 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 hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego Dios Padre nunca dejó de amarle. Tenemos que entender esto. El hecho de que Dios Padre lo haya desamparado, lo haya abandonado en la cruz, no quiere decir de que Dios Padre dejó de amar a su Hijo. Porque Juan 3:35 dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Nunca dejó de amarle. Contrariamente, ¿saben qué sucedió? Filipenses 2, 8, 9. Cuando Jesús obedeció al Padre, lo obedeció de tal manera que ninguno lo hemos hecho. Dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, esto es, el Hijo Eterno, tomando forma de hombre, estando en la condición de un ser humano como usted y yo, se humilló a sí mismo, esta es la humillación, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero la humillación fue más allá, muerte de cruz, la muerte en la cruz del Calvario que estamos hablando en este momento. Entonces, como Jesús fue obediente, y a Dios le agrada más la obediencia que todos los sacrificios que nosotros podamos obsequiarle, porque Él no necesita nada de nuestras manos. Él es el dueño del oro, de la plata y de todo el universo. Sépase eso. Pero lo que Dios quiere de nosotros, ¿saben qué? Es un corazón obediente. Eso es. ¿Y qué hizo Jesús? Nuestro ejemplo a seguir. Él fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál fue la reacción del Dios Padre? Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ustedes saben lo que sigue. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios amó al Hijo. Pero en ese momento, sepan esto, tienen que conocer esto, por favor. Dios Padre no podía pasar por alto al Hijo cuando Él estaba cargando por el pecado. Dios Padre lo único que miró en ese momento es que el Hijo estaba recibiendo la culpa por el pecado. Dios Padre vio que el Hijo, al ser el sustituto, vio a un violador, vio a un pecador, vio a la peor de las personas. Y ese Dios Santo, cuando vio eso, se apartó porque no podía tener comunión en ese momento. Y lo único que sucedió fue que descargó su ira sobre su Hijo amado. Si nosotros no entendemos esto, nunca vamos a entender qué es el infierno. Por eso es que nosotros les proclamamos a las personas el mensaje de la cruz. Por eso los llamamos a un arrepentimiento. Casi que todos los domingos los llamamos a que se arrepientan. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo ya sufrió en la cruz. Porque ahora Jesús ya está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo único que Cristo está haciendo ahorita es esperando a que todas las cosas sean cumplidas. ¿Para qué? Para Él venir por su iglesia en una segunda vez, vestido de toda la gloria, ya no despojado de su gloria, sino vestido de gloria. Pero Él está en la inmortalidad en este momento. El único que tiene las de perder aquí es usted, mientras no se arrepienta. ¿Por qué razón? Porque Jesús en este momento le dio oportunidad de hacer la transacción con Jesús. Oportunidad de hacer la transacción con Jesús. Él ya había sufrido este infierno, pero decidiste voluntariamente venir a este lugar. Y ahora tenés la justa paga por tu terrible decisión. Porque amaste más el oro y te gustaba más la plata. Porque amaste más las lujurias. Porque amaste más a este mundo, ese mundo que iba a ser destruido. Querida persona, piense en estas cosas y razone con Dios. Medite.
¿Cómo nosotros podemos hacer una transacción en el cual le digamos a Cristo, no te quiero? Yo prefiero el infierno, Jesús. Prefiero vivir 25 años de mi vida en esta tierra y darme el gusto en esta tierra, aunque enfermo, aunque con padecimiento, aunque en el hospital. Pero yo prefiero gozar de esta tierra y perderme en el infierno después. ¿Ustedes creen de que ese es un buen trato? Pero los ojos de los hombres están cegados por el pecado, por las tinieblas de este mundo, por Satanás, por su propio corazón codicioso y avaro, lleno de maldad e inmundicia. Pero hoy Jesús da la oportunidad a todos nosotros, a todos nos da la oportunidad. Entonces, el Padre nunca dejó de amar al Hijo, para que sepamos. En conclusión, ¿qué significa el abandono? El abandono, mis queridas personas, es un grito de angustia. Es un grito de angustia en el cual Jesús exclamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué? Porque Jesús nunca en la eternidad había experimentado una separación espiritual con Dios. Nunca lo había experimentado. Esa separación se dio por primera y por única vez en toda la eternidad. Un único momento, 3 horas en la cruz del Calvario, en la transacción de mis pecados sobre Cristo Jesús. En ese momento, Él nunca había experimentado eso, pero Él lo estaba haciendo por amor a mí y lo estaba haciendo por amor a ustedes, por amor a cada pecador redimido que se arrepiente de sus pecados, por amor a todo el mundo, porque Dios no hace acepción de personas. En ese momento, ¿saben qué es lo que dijo Jesús? Dios mío, me duelen los clavos. Dios mío, me duele mi espalda cada vez que respiro. Me duelen los pulmones, Señor, no puedo respirar. La sangre no me deja respirar, Señor. No puedo ver porque la sangre de mi cabeza está cayendo sobre mí. Dios mío, tengo sed, Señor, ayúdame. ¿Cuál fue el grito de angustia de Cristo Jesús? La derelicción. Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahí se rompió la comunión, entiéndase esto, ahí se rompió la comunión de Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, la persona humana de Jesús. Se rompió esa comunión. Ahí recibió Cristo Jesús el castigo, la ira divina. Estamos concluyendo con esto. La ira divina quiere decir esa copa que en Getsemaní dijo, pasa de mí esta copa. En la cruz del Calvario estaba diciendo, ahora sí estoy bebiéndome la copa. Antes pensé en la copa, antes preví la copa de la ira, antes yo sabía lo que esto iba a ser, pero ahora lo estoy experimentando. Ahora sí, esta es la misma muerte para Cristo Jesús en el lugar del pecador. Ese es el máximo sufrimiento. Por eso es que Isaías nos dice eso, ¿verdad? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Cuando lea la palabra molido, esto quiere decir Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es el verdadero cristianismo. Tuvo un precio y es el precio del rescate, como dice Mateo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A esto vino Jesús. Todo esto Jesús lo había visto, pero fue en ese momento donde Él estuvo recibiendo la ira divina, donde ese momento Él dijo, Señor, esto sí duele, el máximo sufrimiento. Finalizamos con este tercer punto, la causa o la razón del abandono. Y se los hago en forma de pregunta. ¿Cuál creen ustedes que fue la causa por la cual Jesucristo fue abandonado realmente en la cruz del Calvario por Dios Padre de forma temporal? Respuesta. Díganlo duro. El pecado. El pecado. ¿Y por qué ustedes predican tanto del pecado? Porque el pecado crucificó a nuestro Señor.
Porque el pecado lleva tantas almas al infierno. Porque mientras las religiones de este mundo pseudo-cristianas contemplan el pecado, nosotros conocemos a nuestro Señor en la cruz y sabemos que ahí Él sufrió por causa del pecado. Por eso cuando nosotros vemos a una persona que vive en la práctica de pecado, le decimos, este no es cristiano. Pero no juzgues, no sos cristiano. ¿Por qué razón? Porque no tenés comunión con Dios, no conoces a Cristo. Si conocieras a Jesús, ya te hubiera llevado a la cruz del Calvario, ya lo hubieras visto crucificado y te hubieras arrodillado y postrado delante de Él, hubieras llorado y te hubieras lamentado y hubieras dicho, ¿qué he hecho? Pero como nunca has sido llevado por el Espíritu a la cruz del Calvario, no sabes qué es arrepentimiento verdadero. Te has arrepentido quizá porque no querés tener algún padecimiento en tu estómago o en tu hígado. Dejaste la borrachera porque no querías tener hepatitis quizá. Dejaste el cigarro porque no querías tener cáncer de pulmón. Pero no fue porque viste a Cristo en la cruz. Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y el 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El pecado, queridas personas, causa una maldición. Lo que dijimos en Gálatas 3:13 es la maldición de la ley. Apártense de mí, malditos. O sea, en ese momento, esas palabras de Jesús cayeron sobre él. Apártate de mí, bajo maldición por el pecado, de la maldición de ellos. El pecado causa maldición. Y sobre Cristo Jesús dice, lo repito, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición. O sea, sí hubo maldición sobre Cristo, pero fue por nuestra culpa, por la culpa de nuestro pecado. Y entonces cuando dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles, no es para nosotros, pero nosotros decidimos voluntariamente ir ahí. Por eso siempre nosotros le decimos, tome una decisión por Cristo, pero nosotros ponemos delante de usted la muerte y la vida, y le decimos luego, escoja la vida. ¿Por qué va a escoger la muerte? Y como Dios dice en cierto lugar, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Volveos, volveos, ¿por qué moriréis? Y 1 Timoteo 2:6 nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, este es el precio. Él se dio a sí mismo en rescate. Rescate es una compra. Cuando nosotros hablamos de la cruz, hablamos de la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Ahí, mi querida persona, Jesús tomó el lugar del pecador. Ahí Jesús se hizo el peor de los mentirosos, de los asesinos, de los violadores, el peor de los adúlteros, el peor de los blasfemos, el peor de los ladrones, el peor de los codiciosos. Ahí Jesús se hizo el peor de los pecadores. ¿Por qué razón? Porque cuando yo me arrepiento de mis pecados, soy librado solo de mis pecados. Pero cuando Jesús en ese momento recibió la culpa de todos los pecados, no solamente los de este grupo, sino de todas las personas, desde Adán y hasta la última persona que nazca y la última que muera en esta tierra. Toda esa culpabilidad de todas las personas pecadoras que se arrepientan y tomen la decisión de hacer esta transacción con el Señor Jesucristo. Por eso estas palabras nos dicen, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mis queridas personas, aquí encontramos nosotros la máxima expresión y la máxima exposición de lo que significa pecado. Entienda, infierno significa separación de Dios, estar excluido de la presencia de Dios por una eternidad. Pero pecado significa en este momento el sufrimiento de Cristo en la cruz, el haber sido abandonado y dejado por su Padre por culpa de nuestros pecados. Ahora bien, yo quiero que meditemos en estas palabras. Vamos a
a meditar en estas palabras, quizá usted pueda decir o alguno pueda decir, pero esto fue mucha teoría, conocí mucho, pero no tendría ninguna utilidad una enseñanza como esta, menos que se aplique al corazón. Y en este grupo podemos tener la división de tres tipos de personas. Aquellas personas que en este momento viven alejados de Dios por causa de sus pecados, y estos son los inconversos. Estos son todos aquellos pecadores que no se han arrepentido de sus pecados, que en este momento viven en la práctica de sus pecados y que viven alejados de Dios por la culpa de sus pecados. Yo les quiero decir que ustedes tienen que ver y analizar lo que el pecado le hizo a Cristo. Ustedes tienen que ver el ejemplo de Jesucristo. Que Cristo Jesús en ese momento se dolió tanto en su espíritu, en su alma, en su corazón por haber sido abandonado por su Padre. El no haber tenido ese momento de comunión con su Padre, eso le trajo a él demasiado dolor. El mayor sufrimiento desde la eternidad hasta la eternidad fue por culpa del pecado. Y ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿usted vive alejado de Dios, separado de Dios y no le causa ningún dolor? Usted no anhela estar con Dios. Sin embargo, recuerde lo que significa la palabra infierno. Infierno quiere decir estar separado de Dios. Hoy en día usted está viviendo ya un infierno. No piense que el infierno va a comenzar para usted cuando caiga en los tormentos. Oiga bien esto, los tormentos son una añadidura. La añadidura van a ser los tormentos del infierno, pero el verdadero infierno va a ser que usted nunca va a tener más una oportunidad de tener comunión con Dios. Va a ser excluido de su presencia por una eternidad. Entonces todos ustedes hoy están viviendo un infierno. Todos ustedes están viviendo una muerte en vida, si acaso no se han arrepentido de sus pecados. Pero también podemos tener entre nosotros personas religiosas que profesan amar a Cristo, pero que aún viven en sus pecados. Qué paradoja. Aman a Cristo y al mismo tiempo le crucifican. ¿Acaso eso no es incluso irracional? Todas aquellas personas que profesan la fe de Cristo, pero que viven en la práctica de sus pecados, no saben lo que le costó a Cristo Jesús el cargar por los pecados en la cruz. O sea, son ignorantes del mensaje central de la Biblia, del Evangelio de Cristo. Podrán conocer mucha letra, pero no conocen el espíritu de la letra, que es Cristo Jesús en la cruz. Yo le quiero decir, si alguna vez usted escucha a un predicador, algún pastor que tolera el pecado, huya de ahí, deje de oírlo. Esa persona no ama al Señor. Pero también las personas aquí entre nosotros que dicen, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiana, porque yo ya me bauticé, yo ya hice esto, lo otro. Pero usted vive en sus pecados, usted no ama a Cristo, no lo ama. Y si realmente lo ama, demuéstrelo. ¿Cómo? Arrepiéntase de sus pecados y crea este evangelio. Créale a Cristo. Porque si toma con ligereza el pecado, nunca ha sido llevado al Calvario, nunca ha visto lo que le costó al Señor Jesucristo esas 3 horas en el Calvario, esas 3 horas de oscuridad donde Él recibió el juicio divino por culpa del pecado.
Pero muchos hoy en la religión que se llama cristiana, muchos hoy contemplan el pecado y lo toman por ligereza. Todos nosotros, mis queridas personas, hoy nos hemos dado cuenta de la gravedad del pecado a una mayor magnitud. Nos dimos cuenta que ese pecado es tan grave que causó el único momento histórico en la eternidad en la cual el Padre y el Hijo tuvieron esa separación espiritual por culpa del pecado. Vamos a meditar en esta palabra con un canto. Mis queridos hermanos y hermanas, a los cristianos verdaderos que han entregado su vida al Señor Jesucristo, esta enseñanza nos sirve a nosotros para estar eternamente agradecidos con Cristo Jesús. Eternamente agradecidos con Cristo Jesús. Esto nos estimula a amarle más y más y a servirle más y más, a adorarle más y más. En esto vemos nosotros el infinito amor y la infinita misericordia de Dios. En esto vemos el verdadero significado de aquellas palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios expresó su amor para el pecador. De tal manera Dios te ama. De tal manera Dios hoy te quiere atraer a su casa. De tal manera hoy quiere verte como el hijo pródigo. De tal manera hoy te espera Dios. Hoy Dios espera que tomes una decisión, que dobles tu voluntad y te entregues a Él, sin importar lo que depare este mundo. Hoy Dios te ha expresado su gran amor cuando Él no escatimó ni aún a su propio Hijo por salvarte. De tal manera amó Dios a este mundo. De tal manera, querida persona, hoy yo quiero rogarle por las misericordias de Cristo que se reconcilie hoy con Dios, que hoy haga la transacción de su vida, que ahí en su lugar usted agache su corazón, su mente, que doble su voluntad a Dios, que se humille delante de Él, que le diga: oh Dios, ayúdame por favor. Agradézcale a Dios por este regalo tan precioso, el regalo de Cristo en la cruz, el regalo de su Hijo. Él no necesita nada de nosotros, nosotros le necesitamos a Él. Hoy Dios está aquí entre nosotros, hoy Dios está ministrando entre nosotros, hoy Dios le está hablando al corazón para que usted hoy tome una decisión, para que hoy haga la transacción, para que hoy imagine las tinieblas, 3 horas de tinieblas en la cruz, en la cual Jesús estuvo recibiendo la ira de Dios, la que le corresponde al pecador. Yo le ruego, querida persona, una vez más, hoy tome una decisión. Hoy entréguese a Jesús. Hoy ponga sus manos en el arado. Hoy decídase a edificar la torre, porque la garantía de que la vamos a terminar ya la ha dado Dios. El que comienza la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin. Yo se lo garantizo, porque Cristo Jesús dijo en la cruz: consumado es. Consumado es.